Alfredo Guzmán Tinajero estudió letras inglesas en la UNAM, donde obtuvo el premio Colin White al mejor trabajo de titulación con una tesis sobre los diferentes modos de lectura en Fever Pitch de Nick Hornby. Realizó un máster en literatura comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona, con una tesina sobre el espacio narrativo en el cómic Palomar de Gilbert Hernández. En la misma universidad realizó el doctorado en teoría de la literatura y literatura comparada con la tesis Figuraciones del Yo en el cómic contemporáneo. Colaboró con el grupo de estudio de lo fantástico de dicha universidad y ha participado en diversos coloquios internacionales sobre cómic, literatura fantástica y narraciones del yo. Ha impartido cursos y seminarios sobre cómics, narraciones del yo y teoría del cómic. Actualmente es profesor de la Universidad Iberoamericana y co-conduce el podcast Conversa Cómics. Hola, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Me parece es el reconocimiento que me gusta que se hagan estas cosas, sobre todo en relación a los cómics, y que sea muy transversal. Sí, es bastante admirable que se haga. Entonces, está padre como compartir proyectos y estas cosas. Me llama mucho la atención. Pues, ¿qué soy yo? Bueno, soy Alfredo Guzmán, el doctor cómics, como le gusta decirme a mi compañera de podcast. Yo estudié letras inglesas, ¿no? Y luego hice una maestría y un doctorado en teoría literaria en Barcelona sobre cómics. O sea, realmente la maestría la hice sobre espacio narrativo y el doctorado sobre autobiografía, cómic. Una cosa ahí rara que es la parte teórica, que es más o menos a lo que yo me dedico. Y en realidad es una de las cosas por las que acabé aquí, fue por una pequeña crítica que les hice a este canal como por una crítica cierta, ¿no? Que es la ausencia de teóricos en el cómic, pero que me parecía que era general, pero que en México sobre todo es muy conocida, que hay muy pocos, de por sí hay muy pocos teóricos de cualquier cosa, ¿no? Pero en el cómic ya hay muchos menos, quiero creer. Y creo que ahí tiene mucho que ver también por los sistemas que se mueven, institucionales, y no sé, eso sería como una poco mi presentación. Doy clases de literatura, ¿no? Para bachillerato, pero también doy clases de teoría literaria para maestría y para doctorado y para licenciatura en la Ibero. Y algo que también que me gusta mucho presumir es que los últimos 3 semestres he dado como materias optativas que tienen que ver solo con cómics. Y eso sí es muy importante porque no, hasta donde a mí me tocaba cuando iba en la licenciatura o en la prepa, no había materias específicas de cómic donde se analizaran. No, porque entiendo que sí hay siempre como talleres de creación y todo esto, pero como de análisis de cómic sí me parece que hace falta, digo. Vamos empezando y también siempre se empieza en algún lugar. Entonces es interesante como yo sí he visto que esas puertas, sobre todo por ejemplo, en la Ibero, que es donde me toca a mí participar, pero también en otras universidades. Me tocó también andar un módulo en la UNAM en el posgrado de letras, también sobre cómic, solo sobre cómic, que también esta cosa que a mí me gusta siempre de marcar que el cómic o la historieta no tiene que, no es una muleta de ningún otro tipo de arte o no necesita muletas para poder ser analizado y ser leído. Que eso a veces pasa mucho, que el cómic es literatura. Entonces, no, pues el cómic es cómic y ya está. Pero bueno, eso. Que esa a mí siempre... bueno, primero me faltó decir, también conduzco el Conversa Comics, que luego igual lo comento, pero en relación con cualquier objeto de estudio, creo que siempre parte como de un interés personal, autobiográfico y como que te nace, ¿no? Digamos, como individuo, investigar siempre es quieres saber más de lo que te gusta. Eso sería como el acercamiento, pero como sociedad o como espacios de reflexión institucionalizados en las universidades, así. El cómic sí necesita ser estudiado porque es este medio mutante, extrañísimo, que tiene muchas aristas, ¿no? Y que de repente había pasado mucho tiempo y sigue estando como siempre en la periferia de los estudios, de las universidades. No es algo lo que te decía, no hay como muchas clases de cómic, ¿no? Entonces parece que es muy fácil. Entonces de repente, y en eso
salen muy raspados y tienes toda la razón, porque la gente piensa que es muy fácil analizar cómics, porque es como dibujo, y esta cosa de simplifiquemos el cómic. El cómic es una manera de acercamiento a la literatura, entonces lo que te decía es una muleta, entonces al final de cuentas ahí no estamos analizando el cómic o investigando sobre el cómic, sino simplemente un proceso cultural en el que el cómic forma parte. Y, y yo creo que ese es uno de los errores que se ha tenido y que muchos otros críticos también lo han marcado, que es cómo cómo el cómic no ha tenido el interés para, dentro de los investigadores, como sobre sí mismo, ¿no? Y es esta cosa de siempre estamos como tratando de compararlo con otras materias o utilizándolo para explicar otras cosas, no en sí mismo, no hay un análisis del cómic desde el propio sistema, diría Thierry Groenstein, ¿no? Como desde la propia unicidad que tienen las viñetas, y que al final de cuentas es necesario hacerlo desde ahí, porque entonces no, tendríamos que considerar toda la evolución del cómic, todas las investigaciones alrededor del cómic, y no simplemente como este objeto que para todo mundo es igual. También es eso, no creo que y eso es una cosa que estaba platicando otra con un amigo investigador, que es cómo hablar de los investigadores de cómic, porque pareciera que es como un mote que nos queda bien, pero al final de cuentas cada uno o una tenemos muchos intereses muy distintos y que no somos especialistas así como en todos los cómics, ¿no? De repente a mí me ha tocado decir, es que tú qué sabes de manga, y yo de manga sé dos palitos, o sea, no lo leo porque me gusta, pero no puedo hablar como especialista de manga. Entonces sí creo que también deberíamos empezar a como no especializar, porque no me gusta mucho la palabra, pero como a meternos como en nuestras propias áreas de investigación para cada uno de los que trabajamos con este interés que es los cómics, y porque aparte es un producto, así como la literatura Uy. tiene una influencia cultural súper importante el cómic, al menos en México hasta los 80 tenía un poder cultural que tiene que ser analizado, y no nada más como este fenómeno cultural. A mí, de hecho, es una de las cosas que más me gusta, que es la parte como teórica del cómic, ¿no? La parte más densa de cómo analizamos las estructuras gráficas, cómo analizamos, en mi caso soy especialista en narratología, entonces la narratología del cómic, por ejemplo, que es bien difícil si uno no la aborda como desde el propio lenguaje y siempre está como tratando de conectarlo a la literatura. Entonces también habría que, como para mejorar, creo que a veces estas pláticas siempre sirven para que todas y todos mejoremos un poco en cómo estamos investigando. De, de que si al final de cuentas uno quiere ser especialista en cómic, pues también es como decir, ya yo quiero ser especialista en literatura. Pues, al menos en mi experiencia, cada uno tenemos nuestra pequeña parcelita con la que trabajamos. Y está muy bien. Y el problema es como también aceptar nuestros límites. Porque luego, no sé, confrontamos como a un grupo, ¿no? Y no es como hablar mal de nadie, pero como que me parece que es un fenómeno que pasa, que hay como un sector de pseudoinvestigaciones, ¿no? Que a mí no me gusta mucho, que es este sector como de gente que sabe un montón, de personas que coleccionan cosas y tienen como una especie de amor nostálgico por los cómics y que saben datos, ¿no? Entonces son como estas cosas de datificación del mundo, que es de yo tengo este número y como yo tengo este número, sé más que tú de cómics y tú pues sabes más de números y de datos y de dibujantes pero al final de cuentas no sé si están apreciando el material, ¿no? Y hace poco había una discusión, creo que era Manuel Martínez que la ponía en Twitter, que me parecía bien bonito, que decía, ¿por qué la gente que estudiamos cómics tenemos que decir que todos los cómics son bonitos? ¿Por qué no podemos decir que no nos gustan algunos cómics? Porque está bien, nosotros defendemos nuestro campo de trabajo, pero llega un momento en que hay cómics que a mí no me gustan, no sé, o sea, y perfectamente puedo decir eso. Y no es porque me sepa los datos que eso me va a hacer mejor lector o mejor investigador. Es esa cosa como de yo tengo, y aparte es como una cosa egoísta, de yo tengo los datos, tú no, y entonces me tienes que escuchar a fuerzas a mí porque yo sé qué pasó, ¿no? Entonces yo me sé la historia casi personal, íntima de los autores y las autoras, y al final eso no sirve de nada para una investigación, porque también es esta cosa, estamos confundiendo investigación con lectura, digamos, lectura nerd, como de comic book guy, ¿no? De yo estoy en mi salita leyendo todos mis cómics toda la vida, pero pero no me preocupo por tener una mirada crítica, ¿no? Y luego, y pasa mucho más ahora
como con lecturas como feministas, por ejemplo, que se sienten súper agredidos cuando uno les dice, es que, yo qué sé, el Wolverine 311, me invento el número, es re machista. No, no es cierto, porque lo dibujó Franzetta y entonces es súper bueno el cómic. O sea, uno puede ser crítico con lo que le gusta también, ¿no? Que creo que son como muchas problemáticas que salen. Y entonces creo que la respuesta para cómo investigar los cómics es tomarlo en serio, porque también es eso, los cómics no se toman en serio. Parece que es una materia que, o un campo de indagación, o un, no sé, un medio, que como es comercial, como es producción masiva, como es, digamos, creí que muchas veces se creyó para niños, no vale la pena estudiarlo, y no vale la pena estudiarlo con una seriedad, digamos, profunda. Pero poco a poco, gracias como a muchos investigadores fuera de México, tristemente, ¿no? Avanzamos en ese camino, no, claro que vale la pena. O sea, claro que tenemos que regresar a ver cómo la familia Burrón estaba construida, digamos, en el diagrama de las páginas, porque era importante, o hay como una especie de transformación tal vez, ¿no? O como Chanok también tiene como una profundidad distinta a la que tenían otros cómics de la época. Eso es lo que también tenemos que regresar a investigar y hacer un poco campo mexicano, por ejemplo, que creo que eso hace falta muchísimo. Mira, yo ahí me gusta, lo pienso y desde que yo empecé a estudiar cómics, hace ya una pila de como 15, eh, siempre me di cuenta que había como dos caminos. Bueno, son como dos y medio, que es el camino de las escuelas de arte, arte de comunicación, ¿no? Que tienen como un análisis del discurso particular, y los de literatura, ¿no? Que los de literatura, eh, digamos, y sobre todo los de letras modernas, ¿no? Que se suena un poco lo que sucede, que es en esos departamentos se estudia bien los cómics. En Estados Unidos muy bien, en Francia también, y en España ahora en los departamentos de letras entraron muy tarde, pero entraron en los 90, ¿no? Mientras que los semiótica y todo eso en los 70s, 80s ya estaba como trabajando con cómic por lo que era un medio masivo, etc. Y, y entonces, como estas dos rutas de la investigación, eh, digamos que tienen sus perspectivas o sus formas de abordar el cómic, que tendrían que ser muy serias en el sentido de reconocer de dónde vienen y a dónde van, ¿no? Y no aprovecharse, porque eso pasa mucho y eso creo que es lo difícil, ¿no? Y no es que yo a lo mejor uno puede tener ausencias de fuentes, por ejemplo, ¿no? Que se me va esta referencia, etcétera. Pero como el medio del cómic es, como digamos, tan desconocido para la mayoría de los investigadores, para el CONACYT, para todas las instituciones, pues uno puede ser digamos, ¿qué palabra usamos? Uno como que puede eh, verle la cara a la gente y decir, bueno, te faltan 50, tengo 30 referencias, pero que todos son los mismos, referencias en literatura, por ejemplo, que van desde el campo de lo literario, ¿no? Estamos citando puro semiólogo. Vale, entonces tu análisis, si tú lo presentas como literario, no es literario, lo está haciendo análisis semiológico del cómic. Y entonces para alguien, digamos, de fuera o que ya lleva muchos años investigando, ve estos errores y se pregunta cómo es que llegaste ahí, ¿no? Que eso es muy problemático, porque el problema es que en México, como todo lo que pasa en este país, estamos conducidos por un montón de aristas de amiguismos, conexiones, de búsquedas de posición en vez de búsquedas de conocimiento. Entonces, no sé, alguna vez me tocó revisar una tesis, ¿no? de maestría y que tenía fuentes literarias muy bien, ¿no? Pero faltaban como los teóricos esenciales y se hacía llamar una tesis de teoría de cómic y decía, pues es que te falta Groenstein. Y Groenstein, por más que no esté traducido al español, que ya lo está, por cierto, es un muy buen libro de teoría de cómic, no estaba y decías, tiene que estar, porque si vas a hacer teoría tienes que hacer genealogía y eso es como ser muy pulidos a la hora de investigar. Y eso creo que en muchos casos estamos fallando. Y también creo, porque hay una confusión de campos hacia lo Bourdieu, ¿no? Que dirían, bueno, el campo de la teoría de cómic, te digo, es muy, muy chiquito y además es muy, muy específico y con mucho detalle y que cada día yo en mi caso me estoy alejando de la teoría porque
requiere mucho tiempo, mucha paciencia y una mente que a lo mejor ya no me alcanza. Pero, por ejemplo, la gente que hace crítica de cómic, como más sociológica, estudios visuales y así, confunden hacer estudios visuales críticos, ¿no? O estudios narratológicos críticos con hacer historiografía del cómic. Entonces, de repente creen que están haciendo una investigación súper profunda nada más por aventar datos, por coleccionar citas de señores que hicieron una investigación porque, de nuevo, porque sus familias tenían los archivos, etcétera. Y eso lo presentan como algo crítico. Y dices, no. O sea, está padre, es necesario y de verdad, esa gente que tiene los archivos, que en México la forma de archivar cómics es nefasta, necesitamos esa gente, pero que no, esa gente no ocupe los espacios de los otros, ¿no? De los teóricos, de los críticos, a lo mejor de las que están haciendo estudios de género en cómic también, ¿no? Porque te dicen, bueno, voy a presentar la historia del cómic de mujeres. Sigue siendo historia, no hay una parte crítica. Entonces ahí tiene que haber unas lecturas mucho más profundas. Porque también no es porque leamos cómics que no vamos a leer otras cosas, así es como de, no voy a leer filosofía, pues no, tienes que leer un montón de filosofía, porque de lo que decías, está bien, puede ser serio hablando de superhéroes y en el pleito de, digamos, de cafetería, pues funciona. Pero cuando te toca ir a congresos y de repente ves que, yo que sé, que alguien te presenta un paper de autobiografía basado en Heidegger, dices, madres, o sea, yo tengo que ponerme como a leer muchísimo más porque mi teoría pues va a cojear de este lado porque hay alguien que te va a responder y ese diálogo también falta. Creo que una de las cosas también que está faltando en México, que de nuevo esto lo hablo como, o lo pienso con esperanza, porque parece que no, pero creo que están cambiando mucho las cosas. Pero sí, falta mucho diálogo entre nosotras las investigadoras y los investigadores. O sea, sí, hay, ¿no? Y yo mantengo diálogo con algunas, de hecho, así voy a hacerme comercial, ¿no? Con Aurea Esquivel tengo un call for papers para un número especial de poligrafías en la UNAM, pero somos pocos, pues, somos pocas. Y al final, digo, si no nos encontramos vía, o sea, yo, por ejemplo, conocí a Aurea por conexiones fuera de México, como que no, hay una como desunión en la investigación, que creo que es por un exceso de necesidad de competir, ¿no? Que también es bien triste, porque aquí como que es ganar la posición, la plaza, el SNI, entonces como hay que estar publicando, entonces de repente es un poco también las cuestiones, digamos, en SNI, tú dices, bueno, tengo que publicar un paper cada año o cada 6 meses. Dices, es mucho más fácil publicar un paper crítico de aplicar una teoría sobre un cómic, pero levantar una teoría de cómic, o sea, yo llevo 3 años tratando de escribir un ensayo de teoría, pero no me sale, entonces, digamos que pierdes las oportunidades. Pero al final de cuentas uno dice, bueno, si sale en algún momento, dirán, bueno, está súper bien construido. Y eso es lo que de repente no se valora dentro de las instituciones, ¿no? Lo valoramos los investigadores y está bien, y creo que esa es la clave. Cómo investigar con una profundidad, un rigor, que eso falta un montón de rigor, con un compromiso con lo que se está leyendo, porque creo que también hay una falta de compromiso y estos cambios de temas diestra y siniestra me parecen bastante frecuentes, y sin fanatismo. Creo que una de las cosas también que afecta mucho a las investigaciones de cómic es el fanatismo. O sea, somos fans de lectores de cómics, la mayoría, pero no significa que seas fan, no significa que no puedes como dejar tu amor por esos cómics para hacer la investigación y encontrar costuras, encontrar errores, hacer críticas serias. Y siempre, y es como también la humildad de reconocer que no toda la investigación no se hace sola, se hace en colectiva con otras personas, con otras investigaciones, a lo mejor en otros países, ¿no? En otros idiomas, que creo que también eso pesa mucho el ego. Es como son como las claves que yo encontraría para ese sistema efectivo de investigación, que aparte es necesario, ¿no? Y creo que ahí vamos, creo. Pues en general, bueno, hablamos que era como el panorama de la investigación y cómo se está haciendo. Y una de las cosas que sí últimamente me está preocupando mucho es como la falta de distinción de campos, ¿no? Entonces, un poco lo que
platicaré lo que yo hago o lo que hice, porque ya ni siquiera estoy tan haciendo eso, pero me parece interesante, que es la teoría que yo levanté y por la cual puedo decir que soy teórico. No sé si es, si es muy amplia, pero en general yo lo que hice fue como, porque cuestionaba al principio, hace muchos años bueno, hace mucho, hace como 2 años, hubo un pleito bueno, no un pleito, era una discusión que se tuvo en Barcelona le dieron el premio del Salón de Cómic de Barcelona, se lo dieron a Antonio Giral, ¿no? Y entonces como que se lo dieron él es un divulgador, un historiador y un crítico de cómic. Y entonces cuando dan el reconocimiento, para empezar que fuera el primer reconocimiento de una feria de cómic a alguien que no es dibujante o guionista, ya levantó muchas ámpulas entre la gente. Y luego hubo como otra discusión porque cuando le dieron el premio se dijo que era teórico. Entonces un montón de teóricos y teóricas dijeron, a ver, calmados, el señor es importantísimo, es así, el premio no lo cuestionamos que le dieran el premio por algo que no hizo, él nunca hizo una teoría del cómic, ¿no? Porque de nuevo hay muy poquitos teóricos del cómic. Hay muchos críticos de cómic, pero poquitos teóricos, porque tampoco se presta para muchísimo. Entonces, en esa discusión yo había acabado y dije, pues es que claro, o sea, el señor hizo su investigación de Bruguera, que es tal vez la mejor que hizo sobre Bruguera, pero no hay como este repertorio teórico que necesitaría alguien para llamarse así. Y entonces, luego dije, claro, cuando defendí la tesis, una de las cosas por las cuales a lo mejor peco de ególatra, me dijeron que era bonito, que era una tesis teórica. Y dije, bueno, pues para eso estoy en este programa, que es de teoría, ¿no? Y que la teoría que levanto, que al final es simplemente dos conceptos, que tampoco uno puede decir mucho, uno no puede escribir más que dos conceptos, digo. Mi concepto es un concepto pequeñito, que es el de autocómic, que es una reflexión a la que llego después de haber torturadome leyendo un montón de cómics autobiográficos, ¿no? De todas las latitudes. Y entonces cuando empecé a hacer la investigación para la tesis, lo que me di cuenta es que la presencia de los autores y las autoras en los cómics no aparecía sino aparecía desde principios del cómic, ¿no? Hasta el Silas, por ejemplo, tiene una serie que es de Red Rabbit, en la que él se autorretrataba. Entonces había como una presencia importante de los autores en el cómic, ¿no? Desde principios de siglo hasta los 70s, 80s y 90s con Maus, que era como la autobiografía. Entonces yo decía, pero es que al final de cuentas esta gente no está haciendo autobiografía. O sea, esta gente que se mete, Jim Waldring viajando a su mundo paralelo, dibujándose a sí mismo, Robert Crumb haciendo sus cosas extrañas con las mujeres, no es autobiografía, no eran cosas que habían pasado. Entonces de repente empecé a hacer mi recorrido, digamos, literario, que también ahí es donde uno abreva de otras artes, ¿no? Y entonces empecé a ver que las prácticas del yo, ¿no? Son muy variadas, y si en literatura tenemos un término como narrativas del yo, en el cómic, en la historieta, tendríamos que tener algo parecido para referirnos a todas esas experiencias donde el yo aparece. Y entonces volqué la investigación hice una especie de clasificación a partir a partir de como de conceptos prestados del cine, del arte, del autorretrato, etcétera, y de narrativa sobre todo, llegué al concepto de autocómic, ¿no? Como toda esta referencia al autor dentro del espacio gráfico. Y entonces, y además porque autocómic me parecía que nadie lo había utilizado, que también eso está interesante, no sé. Nadie lo había utilizado, pero aparte funcionaba como cualquier otro tipo de lenguaje de traducción. O sea, si uno lo piensa en francés, puede ser autobande ciné, lo piensa en español castellanizado, autohistorieta, autoteveo, autocuadriños en portugués, ¿no? Entonces creo que funciona muy bien. Y entonces, a partir de ahí es una categoría de varios tipos de autocómic, ¿no? Que están en la autobiografía clásica, autoficción, ficción autobiográfica, documental, que documentales, ahí sí, de nuevo,
el término de cómic documental no es mío, es de Mickiewicz y su super tesis de hace como 10 años. Pero formar el cómic documental con la presencia del yo. O sea, ahí la diferencia es que, claro, no es lo mismo leer, yo qué sé, a Rius, ¿no? Como digamos, si lo consideramos cómic documental, que a Joe Sacco, que él está en todas las malditas viñetas quejándose de que se la pasa mal en Palestina y en los juicios. O sea, ese es bien interesante como el sujeto. Y luego de eso, como el quiebre es como estos personajes crean una identidad gráfica, ¿no? A partir de como conceptos de Ricoeur y cosas de estas, que era como la identidad narrativa. El otro concepto que como que manejé es el del yo gráfico, que ese sí ya lo habían utilizado gente como Charles Hatfield, ya lo había hablado de él, pero él lo pone como en referencia a la burla, yo lo pongo como una forma de construcción que solo existe como en las viñetas, que es como esta evolución, como el doble de papel de los personajes a través del cual puede ser utilizado para diferentes formas narrativas del yo. Entonces, este como concepto, digo, tiene un recorrido atrás, que es la parte narratológica, sobre focalización, narradores, y esto es bastante aburrido. Y eso es lo que a mí me lleva como a entender que, claro, o sea, yo al final, alguien me preguntaba, porque esa es un poco la diferencia, alguien me preguntaba, ¿cuál es el cómic que analices? Yo, pues no analizo ninguno, o sea, yo tengo un corpus de casi 600 cómics autobiográficos, que algunos los cito, otros no, pero la reflexión es teórica, la reflexión es como de una cosa más general, y el problema es que no estamos, cada día hay menos de esto, y esto tienes razón, o sea, cada día hay menos trabajo de esto, menos trabajo de reflexión profunda, menos trabajo como de dedicarle tiempo a un concepto y tratar de como abordarlo en el cómic. En cambio, estamos como analizando, ¿no? ¿Qué es lo que te digo? Yo ahora ya estoy como analizando cómics nada más porque tampoco me da la vida como para pensar, ¿no? Entonces, no lo sé, ¿no? Pero bueno, esa es como la parte, digamos, como teórica en la que yo me desenvuelvo. Y lo que trato, y eso también es bonito, porque cuando veo que aquí está, que se puede hablar de docencia, enseñar cómics también es una labor bien importante, ¿no? Y cómo se está enseñando a leer cómics. Jan Vittens decía que había que parece que nadie se me fue el nombre ahorita del concepto, pero que parece que no hay en el mundo gente, la gente que no sabe leer, que no sepa leer ni escribir, ¿cómo se llama esto? Analfabeta. Que no hay gente que no hay gente analfabeta del cómic, ¿no? Que todo el mundo realmente podía leer. Es como un concepto que se tiene, cualquiera puede leer cómics. Y dice, a ver, no, o sea, el cómic se tiene que aprender a leer como cualquier otro texto. Digamos, y el ejemplo lo pone, dice, todos sabemos ver películas y todos sabemos ver series, pero no es lo mismo que a los 10 años te pongas a ver The Wire, ¿no? Que te pongas a ver Friends. O sea, el nivel, digamos, de concentración, de posibilidad de seguir la historia, tienes que ir desarrollándolo, igual que con la literatura, uno no lee el Quijote a los 10 años, bueno, en la secundaria de México por alguna extraña razón sí, pero está fatal eso. Uno va aprendiendo a leer y va generando un mecanismo de lectura, el cómic funciona igual, es decir, yo me confrontaba con alumnos que nunca habían leído cómic, todo el mundo dice que nunca ha leído cómics, pero todo el mundo leyó a Trino, Mafalda, la familia Burrón, algunos, ¿no? Y les decía, es que para muchos de ustedes es muy fácil leer cómics porque ya leyeron esto, pero hay gente que sí no ha leído cómic y tú le pones Asterix o Tantán y al final no pueden seguir las historias. Entonces también es interesante cómo no es una muleta para aprender literatura, eso debería quedarnos muy claro, pero que también es la forma en la que estamos enseñando cómics en las escuelas es necesaria que sea tomada como una forma de literatura, como una forma de literatura, perdón, una materia más, ¿no? Una forma, si quieren, literaria, que era lo que quería decir, una forma como literaria que está ahí cercana, ¿no? O como cine, ¿no? Ahí otro medio por el cual se puede leer. Entonces, educarnos a leer, porque de repente uno llega a cómics muy complejos, ¿no? O sea, al cómic poético, al cómic abstracto y cosas ya como muy elaboradas, y evidentemente pasan desapercibidas. Y entonces también esa es una de las fallas que tiene la escena mexicana de creadores, por ejemplo, yo la veo, es una de las grandes escenas, que no hay lectores, no hay lectoras, es muy poquito el mercado,
¿Por qué? Porque el mercado nunca lo hemos comentado. Creemos que el cómic es para leer, para aprender a leer y después que se nos olvide, ¿no? Se van perdiendo la idea de los monitos. Pero la gente que leyó todas sus cómics, o sea, nosotros que leemos cómics somos compradores de cómics. Entonces, pero cada día somos menos, en vez de que seamos más o haya más, porque en las escuelas, que es también un lugar donde uno va a aprender cosas, ¿no? Debería enseñarse cómic, creo, y eso es importante. Y tienes toda la razón. Creo que una cosa de los investigadores es que no estamos haciendo divulgación. Así como en las ciencias duras hay divulgación de la ciencia, ¿no? Que también es interesante. Como que se ha aterrizado mucho. Creo que las lecturas de cómic, en mi caso, por ejemplo, yo no les hablo, o sea, me ha tocado dar clases en prepas, ¿no? y no les explico mi teoría. Pues, o sea, ahí sí también es como de, no hace falta. Muchas de las cosas es para como más cerrada. Puedes explicar. Aquí a lo que vamos es justamente a eso. Ahora lo que queremos es cómo le explicas tu teoría a estos chavillos. Esa es una cosa que me pregunto, porque no sé si hace falta explicárselo. Se puede explicar más fácil, sencillo. O sea, creo que se puede simplificar mucho. O sea, por ejemplo, lo hice bastante sencillo y creo que lo logré explicar bien. Luego la parte ya muy, muy fina, ¿no? La parte en la que ya se hila más fino, como de formas narrativas como muy, muy específicas. Lo que decías, suena reinteresante, pero al final de cuentas lo que estoy haciendo yo es como algo que a lo mejor solo le puede servir a los autores y a otros investigadores, que es un problema que puedo yo vivir en esa, pues, en esa paradoja, ¿no? De investigo para mí y para mis colegas, no para la demás gente, pero creo que sí tendríamos que aterrizarlo y creo que sí tendríamos que llevar esa comprensión. Eso que yo pude ver complejamente, hacerlo transferir a las lecturas. Ahí creo que debería haber un programa, así como, como hay un programa nacional de lectura que hay en las escuelas, debería incluir una sección de cómic y que contraten investigadores, a los que están buenos, ¿no? Que no solamente vayan a decirles, pero pasen literatura, que yo doy clases de literatura, es decir, no venimos a aprender la historia de la literatura, chavos, es imposible aprenderse la historia de la literatura, son datos, hay que aprender a leer. Entonces, al aprender a leer, digamos que si en universidad tengo que empezar a leer en prepa o en secundaria, tengo que empezar a leer por Tintín, pues empezamos por Tintín y por Asterix y al final del semestre estaremos en cómics más complejos o llegaremos a la mitad del camino. Digamos que no es... También me parece que creo que hay una especie de intencionalidad que como el cómic es fácil, se soluciona todo muy rápido. No, también, o sea, yo lo que aprendí a leer son 38 años de vida bueno, no, desde los 6 que leo cómics, 32 años de vida leyendo cómics. Entonces, mi lenguaje creo que lo tengo medio complejizado. Entonces, pero si tú llegas con alguien que no ha leído cómic, pues no importa, lo explicas y te tomas tu tiempo. O sea, también esta cosa como de la urgencia todo el tiempo, ¿no? Y que creo que también eso es culpa de los investigadores un poco y de los profesores también, o sea, que me agrado 2 veces, es escoger las obras con adecuación. Es decir, necesitamos guías de lectura para cómic. No hay guías de lectura. O sea, en el Conversacómics donde lo platicábamos, decíamos, es que los cómics para niños, de repente uno tenía 20 años, 10 años, 12 años y nos tocaba leer Memín. Y tú pero si Memín era un dramón donde había violencia de género, racismo, todo mal. Pero como era para niños, pues que lo lean. Entonces al final hay un deterioro mental en las personas. Pero en cambio, si hubiéramos sido niños franceses y hubiéramos leído Asterix, igual acabamos siendo muy egoístas, pero bueno. No, que el malinchista era yo, pues. Estás ahí. Sí. Fíjate, un poco lo que, Sí. Peco. Lo que siento con lo que dices es que de repente me da la impresión, que dices es que yo puedo estar como muy cómodo, o esa es la sensación que me dejó, yo puedo estar muy cómodo si voy como para un cierto público, pero siento que entonces se vuelve como una burbuja, ¿no? Una burbuja, y de repente esa burbuja corre el riesgo de caer en un rollo muy elitista, en donde dice, no saben leer como yo sé leer. Sí coincido, y es un poco a donde voy, sí coincido en que son muy, muy necesarias las guías de lectura, pero si la guía de lectura me la suben a un nivel donde dice, espérate, es que como tú no sabes leer, ahora te voy a dar
a leer Tintín, o ojalá hubieras nacido en Francia, porque pues, chale manito. No, o sea, una cosa, tienes toda la razón, ¿eh? Creo que un poco la academia es elitista. Al final de cuentas, cuando hablamos desde como la labor académica, investigadora, es una cosa, digamos, es la burbujita en la que nos queremos mover y que muchas veces nos cuesta a muchos salir de ahí y empezar como a dialogar. A mí me ayuda mucho dar clase en prepa porque de repente tengo que bajar. Es que tampoco me gusta el término bajar porque es como hacerlo para alguien no especializado, pues porque tampoco es o sea, y no pasa nada no ser especial, yo no sé de música, pero puedo apreciar la música y puedo pasarla bien. Pero lo que le digo a mis alumnas es decir, creo que si uno sabe un poco más o tiene más conocimiento, disfruta más. Esa es como mi percepción ya como casi de señor, a ver, me gusta mucho más cuando entiendo, cuando sé más, pues, o sea, si conozco y empiezo, quiero creer, ¿no? Es que a mí, cuando era niño, y eso igual por cuestión familiar y autobiográfica, ¿no? Tanto que me gusta. Mis padres me enseñaban este libro, y mi madre, ¿no? Que era este libro de mis primeras lecturas. Entonces era bien bonito porque las primeras lecturas eran como diseñadas para que cuando tuvieras 10, 12, 13, 14 años, ya pudieras leer como cosas. Y no es como menospreciar, es que también es esto, como que menospreciamos mucho la literatura infantil y juvenil, ¿no? La LIG. Entonces, claro que no, la LIG sirve porque está diseñada para un público y no pensar en público y que todo el público es igual. También esta cosa como de el público, así, ya, pues no, o sea, tienes que pensar, o yo creo que se tendría que pensar, por ejemplo, que si en las escuelas secundaria, preparatoria, incluso primaria, vamos a empezar a meter historietas, ¿no? Pues, ¿qué historietas vamos a meter? No nada más así porque se me ocurre. ¿Y de qué manera? Lo que de las guías de lectura me parece hiper necesario, ¿no? O sea, eso sí es un maniquista lo de Tintín, pero no era como que tú que no sabes leer, es decir, porque yo creo que es una buena entrada, ¿no? Pero igual, sí lo puedo pensar y hay otras entradas latinoamericanas, ¿no? Evidentemente. El caso de Hugo Pratt me parece que envejeció raro, o sea, no mal, envejeció muy raro, porque por ejemplo, si uno era adolescente en los 50, 60, me imagino que las historias de Hugo Pratt, y si uno es niño, le habrían emocionado muchísimo. La verdad, creo que un niño de esa época disfrutaba a Hugo Pratt, pero ahora un soldado de la Segunda Guerra Mundial, creo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No le importa, pero igual a lo mejor si alguien también dibujar por encargo, creo que también eso también hace falta como hacer como una escena en la que se produzca como por diseño, es decir, yo voy a hacer una historia para niños, una historia para adolescentes, una historia para no sé qué, y luego esto ya me permite como jugar con el diálogo y si tengo un maestro que no esté inmerso en la burocracia, en el mundo ideal, utópico, ¿no? Que pueda explicar medianamente cómo funciona el cómic, que es una narración, que no es lo mismo, que no es una película, que no es ¿cómo se llama? Ay, el de cine, el boceto para cine, ese fue el nombre. Storyboard. No es un storyboard, ¿no? El cómic no es un storyboard, porque mucha gente dice es que claro, es un storyboard, no. Esas concepciones que tenemos como que desmontar, porque claro, si tú llegas a los 30 años, 40 años y sigues teniendo estas concepciones de que el cómic es eso, es para niños, es un storyboard, al final de nada sirve mi labor como investigador, acaba siendo para mí y mis amigos, ¿no? Y mis amigas, y al público tampoco le estás dando nada, digamos que eso es uno de los puntos que tal vez, y eso te digo, lo hablamos mucho, un poco Conversa Comics nace por eso, porque decíamos, es que yo estoy en mi universidad con mis papers escribiendo, y Alejandra, que es Alejandra Espino, que es mi co-conductora, está haciendo sus cómics para un público determinado, pero pues como que no nos hablamos, entonces dijimos, pues hay que hablar tú y yo, que hablamos casi cada semana, nos vemos, platicamos, nos grabamos platicando como los temas, y entonces creo que ha salido como esta idea de yo bajar como mi ñoñez, mi especificidad innecesaria para el público en general, que si quiere lo puede leer también, es que también es eso, no es que yo cancele a esa gente que no puede acceder a mis trabajos, pero digo, no hace falta que vayan, si quieren ir y leerlos, pues está padre, pero, y se puede entender, tampoco son tan complejos, pero que yo pueda decir, claro, el autocómic es esto en 5 o 6 palabras, que se entienda bien
y que de repente traigas unos ejemplos interesantes, que también eso es necesario. Es decir, digo, ahorita no tengo la presentación, pero uno dice, Mafalda funciona muy bien. Digo, Mafalda, así como Latinoamérica, incluso Liniers, por ejemplo. Liniers como para enseñar cómo funciona el lenguaje gráfico es maravilloso, ¿no? Incluso el Trino, o sea, Trino sabe hacer chistes. O sea, por más que yo no sea tan fanático de Trino, cada 5 o 10 historias dices, güey, este cabrón sabe hacer chistes. O sea, es impresionante la manera en la que construye un strip, por ejemplo. Y se ve lo que decías, se ve que el tipo ha leído, ha ido a la escuela, está educado. O sea, él no es un advenedizo que de repente se le ocurrió hacer una historieta, porque si, a lo mejor te sale una bien, o a lo mejor eres el niño genio, que también es posible. Yo creo que sí hay gente que no fue a la escuela y que es muy buena, pero en general, simplemente para construir algo gráfico, se necesita como también esa reflexión. No sé si el escolarizado o así como tan institucional, pero que tengas una reflexión educativa. Incluso de otras áreas, ¿no? Uno puede pensar en Tarkovsky, que era geólogo, ¿no? Y luego ya estudió cine, o un químico que luego estudió letras, ¿no? Así, sí, o sea, como que cualquier tipo de conocimiento te sirve para desempeñar un arte. Y otra cosa que eso también así me voy a clavar, es a las alumnas, a los alumnos, hay que enseñarles a cuánto cuesta hacer un cómic. Porque también la gente es como, ay, sí, es hacer lo que decías, hacer un cómic, todos los autores te dicen que les cuesta un huevo, pero tú sales, son dibujitos, seguro los haces rápido. No manches, o sea, hacer un cómic, o sea, no le puedes pedir a alguien que haga un cómic en una semana, ¿no? Se tardan meses, y entonces, porque también el valor de producción, ¿no? Aquí un poco, así como abstractamente, cuesta, y eso también tiene que pasar a los lectores, es decir, yo compro este cómic porque le costó al autor, porque hay porque es un campo es una comunión, ¿no? Entre lectores, autores, profesores, investigadores, que tendríamos como ser más integrados, y eso es interesante, porque al final, si no tenemos como estos acercamientos, estamos generando lecturas básicas. Tampoco es que creo que no es que estemos ¿cómo se llama? ¿Cómo lo podemos pensar? Como que no estamos en el vacío, ¿no? Incluso en México están haciendo cosas muy bonitas en relación como para cómics para las infancias, por ejemplo, está el de Joshua Hernández, el de las retadoras, que me parece un trabajo súper bonito, pero pues están ahí en el internet, no tiene tanto acceso. También creo que esa es una responsabilidad de los, de los investigadores, generar espacios de distribución, ¿no? O tener contacto con editoriales, al menos, tal vez, para que te pregunten cómo ves el mercado, ¿no? O sea, creo que va avanzando muy, muy lento, pero ya hay más editoriales y así, pero no sé si se están fijando en los adolescentes. Eso, digamos, de mi experiencia, creo que no. O sea, mi experiencia dando clases, no hay un buen, no hay un buen proyecto, ¿no? Para enganchar a los chavos y a las chavas en la narrativa gráfica. O sea, esfuerzos pequeñitos como este valen mucho la pena, pero al final, no sé, es como, ese sí es ese es un poco mi desánimo, ¿no? Que no estamos generando lectores y lectoras. Pero aquí el pesimista era yo. Tú decías que andabas Ya me estás ahí todavía más contaminando. optimista. ¿Qué pasó? Fíjate, Hombre, ya estamos cambiando. Primero, creo que el malinchista en la mera hora no era yo. Y luego el pesimista, pues tampoco. O sea, al final tú te quedaste así como, chale, pues aquí ya es voy. donde me desanimo. ¿Qué pasó? Hombre, ya. Yo digo, ¿eh? Yo digo. Internacionales. Hijo. Persepolis. Persepolis creo que funciona bien. No sé, Justo se quedó Persepolis hija de no. vacaciones, ¿eh? Es que Persepolis es largo, es muy largo Persepolis. Sí, sí, sí. Es que hay uno que es que no sé si está traducido, que es La vida secreta de los jóvenes, de Rayat Satuf, porque pasa en un bachillerato. Entonces creo que eso podría conectar, ese sería uno, porque sí me parece como interesante. Luego habría,
como, híjole, las arrugas de Paco Roca, yo creo que podría funcionar, porque, porque está como muy bien contado y no, y es lindo, pues, o sea, y además hay una problemática como mucho más densa, o sea, que entiendan que la vida no todos son diversión, y luego Yonjito, ¿no? Ya que me dijiste, ¿no es cierto? Ahí tendría que, un comodín de tendría que preguntarle a alguien que sepa de manga, un manga como adecuado, porque, o sea, los mangas que yo he leído me gustan, pero tendríamos que, porque mis alumnos tienen mangas, leen un montón de mangas. O sea, algo que me sorprende es eso, ¿eh? O sea, yo no sé cómo leen tantísimo. O sea, el manga les encanta. Entonces, como preguntaría si algo, pues, ay, ¿cómo se llama el de Yoyomba? Mishura, que es el de que es la relación que tiene un niño con su abuela, ¿no? Mizuki se llama, Mizuki, que es Yoyomba, que es Mizuki que tiene una relación con su abuela, que se muere y se vuelve fantasma, entonces va recorriendo como todos los fantasmas japoneses. Serían como esas mis tres internacionales, me parece que funcionan. Y nacionales, el gallito con esto. No. Mm, Ya te iba a decir nostálgico. no. Dije, órale, ya no salió. Ya le salió también el nostálgico. En las pláticas. Bueno, por ejemplo, Luis Fernando, el de la pirámide cuarteada, me parece una bonita, porque también habla como de la juventud 60-70. El último de Augusto Mora me sorprendió, me gustó muchísimo, el de Fantasmas de mi ciudad. Ese está bien bonito y como para un público adolescente funciona bastante bien. Y, ay, ¿cómo se llama este? Ay, estoy pensando, ya yo, es de la cifra, ¿no? Y el de Catepong de Joshua Hernández, a mí me gusta por lo de la ciencia ficción, y aparte como que también tiene un trasfondo ahí de violencias, de la discriminación en la ciudad, yo creo que ese sí les gustaría, porque es un cómic bien bonito sobre cómo se va a acabar el mundo, porque hay violencia de género, social, económica. Entonces me parece que esos tres sí serían como que sí funcionarían, creo. Órale. No pasé. Oh, no, sí pasaste. Oh, el descontrol. Pero mira, lo de malinchista no era. Es que creo que eso pasa, o sea, creo que ese comentario no fue como contra ti personalmente, sino como con una actitud nacional que se tiene. Que eso es bien triste también, que es de lo que yo hice un poco como con los cómics, que la producción, pero porque mi cola de ahí, pero bueno, ese sale un poco por la producción. Pero como en la parte académica, sí de repente, lo mismo, estamos tan desunidos, nosotras mismas, que al final cuando hay que defender, pues nadie se conoce, entonces pareciera que no existimos. Entonces, y eso pasa, lo digo como casi como en una especie de egoísmo laboral, ¿no? Como no hay, como no tenemos este grupúsculo, ¿no? Lo que pasa como con Chile, porque has tenido a muchas de las que trabajan en Ring, por ejemplo, ¿no? Todo lo que pasa con Ring, que es súper bonito, hay una unión de investigadores, y yo estoy ahí también. Entonces, de repente, cuando ves en México y volteas y nadie conoce de investigadores de cómic, ¿no? Y luego una cosa es que creo que a muchos, sobre todo investigadores latinoamericanos, así es en general contra toda Latinoamérica, vemos como a Europa como el epicentro de lo que se está haciendo bien, ¿no? Y de repente, a mí me tocó lo que te platicaba, me tocó la experiencia de hacer el doctorado en España. Y vi cómo creció, por ejemplo, este grupo de investigadores de cómic que empezó a tomar seriedad, pero que también hay, digamos que no todo es oro, ¿no? Hay como un montón de investigadores que pueden salir muy raspados, que afortunadamente tampoco conozco a todas y entonces no hay necesidad. Pero igual pasa en Francia, que también tengo bastante relación como con el mundo francés. Entonces, tampoco es que todo sea perfecto. Lo que pasa es que lo que nos llega, afortunadamente, sí es lo bueno. Entonces, esa mirada como de la aspiración es ir a trabajar allá, porque no, trabaja en tu lugar bueno, no sé si quieres vete, no tampoco, cada quien que vaya donde quiera, pero que
que si ya lo van a hacer en Latinoamérica, lo veamos como lo ve Ring, como Ring es completamente latinoamericano, trabajando en sus propios discursos, con su propio, digamos, con sus propios, así, superestrellas, digamos, de talento, ¿no? Así como si tú tienes tu alineación de fútbol, tienes así a la superestrella, y en Ring hay varias, ¿no? Que dices, pues, esta gente está trabajando con una potencia maravillosa, ¿por qué no? Porque nosotros no importamos a esta gente a España o a Francia, ¿no? Muchas de ellas ya trabajan allá, lo cual está padrísimo, porque es como una especie de conquista, pero es eso, a mí lo que me preocupa siempre es eso, que veamos como que en Estados Unidos todo está bien, ¿no? En España la universidad es la maravilla. No, nos llega lo chido, pero no, no el resto de miserias que hay, ¿no? Que también eso es importante. Pero creo que también está padre que se investigue. Pues es que para mí eso sería como, igual, de nuevo, mis referencias a fútbol. Es como en el fútbol hay equipos buenos, equipos malos. Está padre que haya de todo. Digo, a mí lo que sí me molesta es que se nos quiera ver la cara de tontos a ciertos investigadores, ¿no? O al público, de que vendan unas cosas que no son investigación, como si fueran investigación. Y eso pasa mucho en México, y eso me preocupa, porque eso desvirtúa a los otros. O sea, no es como contra ellos o ellas, sino que nos desvirtúa a los otros. Es decir, nosotros, puta, estamos ahí luchando por tener una placita, por una bequita, lo que sea, pero la gente que dice, es que la investigación de cómics tiene que ser esto porque publica 5 libros al año de historia de libros. Es como de, güey, esa es una historia de cómic que, como cualquier tipo de historia, puede ser criticable a muchas dimensiones, y nosotras pues trabajamos ahí con otras cosas, pero al final creo que hay espacio para todos, pero también tendríamos como que estos espacios funcionan, por eso está bonito que lo tengas, porque muestras un poco la pluralidad de cómo está el patio en estos momentos, que a mí me parece que, bien, ahí sí ya me regresó la esperanza, está bien, ¿eh? Creo que se están haciendo cada día más tesis, y esto ayuda, esto ayuda. Ok, bueno, ya se te quitó lo preocupado. No, sigo preocupado, pero, o sea, por ejemplo, lo que hace, me preocupa, hay una cosa que me parece interesante, y otro platicábamos en Conversar Comics de esto, que también me parece como importante, es la falta de crítica. De crítica, digamos, como popular, o sea, no la crítica intelectual de revistas especializadas, sino de que en el periódico a lo mejor salga una reseña de un cómic, buena, mala, regular, ¿no? O sea, eso se me hace extraño porque ya hay en las librerías cómics. O sea, no es como que no haya producción. Mínimo sale 1 o 2 libros al mes, que se les reseñe, que se les critique mal o bien. Pero también es ese miedo como de, claro, si yo hago una crítica mala a un libro, ¿qué va a pasar con la industria? Se va a caer a pedazos. Y pues, entonces al final, igual que con la poesía en México, exactamente igual, ¿eh? La poesía en México, todas las reseñas son buenas. No hay libros malos de poesía en México. Pues, está padre. Digamos, la diagramación sería muy importante, sobre todo el ritmo de los cómics, ¿no? Si pierde ritmo, si no tiene buenas transiciones, si los diálogos son malos, por ejemplo, también. ¿No? O sea, me pasa mucho cuando he visto cosas de talleres que exceden en los diálogos o no hay una continuidad, digamos, lógica entre paneles, ¿no? O de repente la historia es muy, muy convencional, ¿no? Un poco como criterios, un poco de gusto, pero un poco de experiencia lectora. Es decir, bueno, esto ya lo he visto 1000 veces, o sea, me vas a contar la historia de amor. En autobiografía pasa mucho, por ejemplo, ¿no? Que al final, sí, la vida de todos es bastante parecida, tampoco va a cambiar mucho, pero ya no hace falta que hagas otro cómic contando que te enamoraste por primera vez, ¿no? O si lo vas a contar, dale una vueltecita, dibújalo de otra manera, ¿no? Nárralo con una intensidad distinta, ¿no? En el último, yo pensaba siempre, Blankets, en realidad la historia es muy mala. La historia de Blankets es pésima, es la historia de que se va a su campamento y se enamora de alguien, pero el dibujo y la manera en que hace la contención temporal es perfecta. Entonces ahí, o sea, hay una cosa como muy emotiva. Entonces el cómic sobrevive a una historia convencional a través de una densidad como poética. Entonces, creo, y además, cualquier crítica va a ser desde una perspectiva. Entonces,
no es que mi crítica, yo no escribo, pero bueno, no escribo críticas, pero si algún día me tocara escribir, no es que lo que yo diga es ley, pues a mí puedo haber estado incluso equivocado, para mí es malo, pero si tú crees que está bueno, pues no pasa nada, pero tener que alguien pueda ver que tu obra no le gusta, tampoco es que creo que se ha confundido mucho, que eso pasó por la historia del egoísmo nacional, que es cómo nos odiamos unos a otras y entonces al final hay que tirarle mierda si no es de mi equipo. Así de simple. Si la publicó el enemigo de mi amiga, le voy a tirar así, su película, su libro, su cómic está del diablo porque me trató mal en una fiesta. Sí, casi, casi. Y vale 1000, la odio. Entonces, no, tendremos que ser serios en lo mismo. Yo recuerdo, siempre regreso a eso, hay que ser rigurosos en todo lo que uno hace. Si uno va a hacer crítica, diga, a mí no me gustó por esto, por esto, por esto, me parece que es mala. Ya está. A lo mejor a otro crítico dirá, pues a mí sí me gustó, me pareció buena por esto, por esto, por esto. Entonces también, de nuevo, entre la pluralidad de críticas sea mejor, el diálogo se amplificará y podremos tener mejores críticos y luego uno ya idealmente pensaría que si los dibujantes y las dibujantes ven y leen críticas y se informan, mejorarán o reflexionarán en sus historias un poco más. Que no significa dibujar para la crítica o escribir para la crítica, simplemente pensar de mi historia está siendo muy convencional, al final de cuentas. Pero si quieres hacer tu historia convencional y ver qué tal funciona, también puede ser una opción. Digo, no hay como un manual del buen cómic, eso es lo que me refiero. O sea, cada cómic es en sí mismo una experiencia que tiene elementos buenos y malos. O sea, yo qué sé, si quieres imitar a Hugo Pratt, y tus claroscuros no son como los de Altuna, no son como los de la Marisa Trapi, pues te estás arriesgando a que te comparen con ellos, ¿no? Entonces, a lo mejor lo logras y eres el mejor, la mejor, ¿no? Pero a lo mejor te quedas a medio camino y ya está, aceptarás la crítica, ¿no? Que es un poco, o sea, a los autores, yo qué sé, en España y Francia pasa mucho, que los críticas a veces sí es muy devastadora con ciertos cómics. O sea, duele. O sea, dices, chale, porque me digan eso. Pero al día siguiente sale la de otro que a lo mejor le gustó un poco más y se compensa. Y no pasa nada, porque también es como, no todo no todo lo hacemos bien todo el tiempo. Que también esta cosa es lo que te decía. Porque hay cómics que me gustan y otros que no, pues no pasa nada. Que habré leído 2 horas y ya está 3, 4 horas de lectura que al final no me convencieron, ¿no? Igual hay veces que he leído cómics que estaban categorizados como malos, que de repente los lees y dices, órale, pues si no estaba nada malo, ¿no? El último es el de El Viejo y el Narco, creo que se llama, que todo el mundo dijo que estaba bastante regular, yo lo leí y dije, órale, está bastante bien, está muy bien contado. Digo, un poco exotizando la violencia, pero está bien, ¿no? Yo qué sé. O el de los 43, que a mí me pareció un mal cómic, la verdad. Pues no sé, así como ya hablé varias veces del podcast, ¿no? Porque tenemos a Alejandra Espino y yo. Alejandra es una autora bastante buena. Un podcast que se llama Conversa Comics, ¿no? Que te decía que empezó como una reflexión, ¿no? O sea, como que siempre o sea, la conozco hace ya varios años por otra amiga, ¿no? Y nos caímos bien, hablamos de cómics y no sé qué. Y entonces siempre estamos como viendo qué hacer, ¿no? Por ahí hay como 2 guiones inacabados de un cómic. Y un día me regañó por lo que tú me hiciste ver, ¿no? Que éramos como los académicos y nuestra burbuja mamoneando, y perdón la palabra, ¿no? Ahí sí. Te vas a contar YouTube, la juxtaposición de las imágenes. Al final de cuentas me parece bien interesante porque me gusta hablar como en temas muy serios, muy, muy, muy especializados y de verdad, así como clavarme en las texturas, pero a veces sí no hace falta, a veces es como ¿para qué? Esto no abona tanto, creo que abona más si lo bajamos, y me dijo, vamos a hacer un podcast, y le dije, pues estaría padre, pero un podcast, y empezamos a ver que ya había varios podcasts de cómics, ¿no? Casi todos eran como de reseñas o de hablar de autores y autoras. Y entonces, como que lo que dijimos, pues, ¿por qué mejor no nos grabamos así como... Empezamos a mandarnos mensajes por WhatsApp y de audio. Dijimos, ay, si mejor ya nada más nos contamos y ya lo ponemos al aire. Entonces fue como un diálogo, ¿no? Realmente son diálogos sobre temas y eso
Y eso todos los programas, al final tenemos como 3 programas a partir de ese, ¿no? Siempre es como de, ay, hablamos del romance, entonces vamos a hablar en la próxima temporada de otra cosa parecida porque como que ese tema se quedó colgado. Entonces también es bien bonito como a partir de estos temas siempre va a haber más. Y hablar de cómic también creo que enriquece enriquece el diálogo también entre artistas, ¿no? Eh, y, y de a poco como que no sé, tenemos bastante, bueno, no sé si tan grande, un público medianamente amplio. Y creo que está funcionando bien. Vamos en la segunda temporada, ya acabaremos como en un mes y medio. Son 12 capítulos, 13 por temporada. Casi todos son temáticos, algunos son temáticos como con autores y autoras bastante marcados. Hicimos uno de Julie Doucet, uno de los hermanos Hernández, y esta temporada hicimos uno de Moebius para empezar. Y entonces, sí era como dialogar, por ejemplo, de lo que nos llama la atención, ¿no? Pero no solamente como de nerd, que también eso era lo importante, ¿no? Que no queremos ser estos señoros de, ay, vamos a hablar de Moebius y te voy a sacar mi primera edición que tengo aquí guardada y la voy a presumir, sino de por qué me gusta Moebius en una época y en otra época me parece raro. O por qué Blueberry le gustaba mucho a Moebius, pero a ninguna de las dos nos gusta como así en general, como que nos hablamos un montón de Blueberry, por ejemplo, pero a mí no me acaba de fascinar, ¿no? Entonces era como interesante explorar cómo tuvo tanto éxito una serie o la relación que tiene con Jodorowsky, mucho más a profundidad temática, cómo le afectó, por ejemplo, los viajes a México, en vez de estar como dando datos, porque para eso ya está Wikipedia, eso sí lo tenemos súper claro, que es, no vamos a hablar de lo que de lo que cualquiera puede encontrar en Internet, ¿no? Sino de nuestras opiniones y nuestras cosas medio doctas, porque al final creo que lo que decía, o sea, no me he chupado 12 años en la universidad como para no poder hablar un poco como con autoridad, aunque el término autoridad me choca, ¿no? O Alejandra, que lleva también 20 años dibujando, 30 años dibujando y aparte también estudia y sabe un montón, pero que también eso, ¿para qué me lo voy a guardar en mi casa? En mi tesis de 600 páginas que nadie vale. Mejor hacemos un programa más tranquilo y que lo ideal sería que llegara a jóvenes, porque también es eso, o sea, también de repente hablarnos, que también pasa, porque nos hablamos entre nosotros, entre gente que sabe de cómic y, bueno, lo mismo nos puede saber contar en un bar, pero bueno, está interesante ver que en algún momento esperamos llegue público de fuera y lo lea, lo escuche, porque también es bueno, no sé, creo que también ahí la labor de difusión que tienen programas como Conversa Comics es importante, ¿no? Y hay otros, por ahí está el Antifaz, si no mal recuerdo, y pocos, pero es un poco diferente. Y sí, creo que al menos como que en, en, en lo que llevamos, estamos bastante satisfechos. Igual hay 2 programas que se escuchan un poco raros, pero también esa cosa como de la autoproducción, o sea, todo acaba siendo como bien cansado, por el sentido de que pues, no hay como apoyos externos más que nuestra fuerza de voluntad y nuestras ganas de hacer las cosas. Entonces también eso sí es bien punk. No, creo que eso estaría cercano al underground de yo hago todo, producimos todo lo hacemos nosotros, tratamos de hablar de temas que no se hablen en el sistema, como digo, no nos metemos con nadie porque somos buenas personas y no queremos hablar mal de nadie, pero... O sea, son punks buena onda. Todos los punks son buena onda al final, ¿no? No, es que al final, es que es eso, o sea, al final, una de las cosas que me desespera mucho de la escena mexicana y que un poco con el Conversacomics también lo tratamos de hacer, es como romper esas hegemonías que se han instaurado en México, ¿no? Como la hegemonía de quién puede hablar de cómic en este país, ya sabemos quién la tiene, ¿no? O sea o no académico, o sea, porque aparte es como de tú, y no voy a decir nombres, pero en México en todas las mesas están siempre los mismos, sea para hablar de cómic autobiográfico, ciencia ficción, de terror, de mujer, o sea, todos, así, aparte son los mismos 5. Alguna vez de repente se cuelan así, gente inteligente, ¿no? Y que estos 5 no es que no sean inteligentes, pero también hay gente que estamos especializados, pues, ¿no? Hay gente que está trabajando otras cosas. Y dices,
O sea, a mí si me invitan a una mesa a hablar de, yo qué sé, de manga, simplemente porque tengo un doctorado en cómic, les digo, pues lo siento, no, o sea, no puedo. O sea, yo puedo ir a hablar de señoras y señores quejándose de sus vidas, pero de manga, puedo ir a platicarles que me gusta Akira, pero no. Pero en cambio, en México sí hay esta hegemonía de hablen de esto, esto y esto y esto. O sea, no, entonces un poco esa era también la idea de Conversa Cómics, de hablar de lo que sabemos y de lo que, o de lo que sabemos no tanto, porque tampoco es que voy a estar en una mesa, en una ponencia, sino de repente, bueno, yo sé bastante de cómic documental, Ale no sabe tanto, pero entonces dialogamos como ya ve desde su perspectiva semiconocedora de cómic documental, ¿no? El otro día hablamos de romance, que yo leo un poco cómic de romance, pero ella sabe un montón, así, entonces era como de, así yo aprendiendo, yo tomando notas de, órale, cuánta información estamos consiguiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo nunca hablo de manga, o sea, hablo de manga como de las cositas así muy puntuales, porque o sea, yo por qué voy a hablar de manga si no sé, digo, puedo comentar, pero no es así. Entonces, cuando lo piensas en México, dices, es absurdo la repetición de caras, ¿no? Y aparte es porque no muestras la pluralidad, o sea, porque al final de cuentas, si le rascas un poquito, es un poco como en todos los festivales, ¿no? De música y de cosas así, de no se esforzaron en hacer su selección, de verdad es como de, te pagan porque te esfuerces y tú tenías un trabajo y no lo hiciste bien, ¿no? O sea, trajiste al mismo de siempre, a la misma de siempre, hablar de lo que sea, pero como pues, son los que venden cómics, pues venga, vamos a hablar, ¿no? Y en la academia también pasa, ¿eh? Eso es algo bien interesante, que si siempre están los mismos, porque no se quitan. O sea, de repente hace falta que un académico diga, bueno, yo ya hablé mucho durante 10 años, voy a dedicarme a escribir o no salir tanto o fomentar grupos de investigación, por ejemplo, ¿no? En eso sí es importante, como que, digo, en México es difícil por la cuestión del dinero y de las becas, pero eso son como formas. O sea, Entonces, digamos en... no, Dime, dime. perdón. No, perdón. No, y entonces, pues ahí está la clave de la cuestión, o sea, cómo resolver eso. A mí lo que me interesaría como tal vez tener respuesta es cómo resolver el dilema, qué va antes, ¿no? El fomento o la oferta, o quién se tiene que desplazar. O sea, en la academia yo creo que es la gente de arriba, o sea, los que tienen el poder que deberían como ceder un poquito, soltar un poco el hueso. No lo van a hacer, ¿no? Pero algunos sí, o sea, por ejemplo, en mi experiencia de investigación, mi directora de tesis es Ana Casas e Irene en México, son así dos personas bellísimas que ceden espacios, tratan de integrar investigadores jóvenes, o sea, eso es porque es lo que toca, pues, o sea, entienden que eso es como funciona la investigación y no, yo tengo que estar enfrente de todos los proyectos hasta que me muera, pues entonces, ¿para qué? O sea, vamos a seguir hablando de lo mismo, ¿no? Igual que en la producción, o sea, yo ya, sabes que aparte es sorprendente, o sea, ni dibujas y te reeditas y entonces, ¿cómo está el asunto aquí del negocio? O sea, quieres que te relean los que ya te leyeron en una nueva edición completa, ¿no? La academia esa es la única parte como buena bueno, tiene muchas otras cosas buenas, pero una de las cosas es de que sí puedes decir lo que quieras en un texto académico y puedes como pasarte porque no es a la persona, también es que de verdad, o sea, no es, o sea, esta cosa con que sean los mismos todo el tiempo, no es un odio o un rencor personal, ¿no? Porque incluso muchos y muchos de ellos me caen muy bien, sino es una cosa como de poder, no puedes ser tú todo el tiempo. O sea, no puedes tener todas las canicas todo el tiempo. O sea, es que tú le preguntas a un morro que lee Webtoon o una morra y te va a decir, ¿qué fue el taller del perro? ¿O qué fue Gallito Comic? No les importa. Y eso también está, a mi entender, un poco mal, porque también habría que como hacer una genealogía nacional del cómic, que eso es lo que falta brutalmente, porque también las peleas de ego van a decir, no, si sale este, no sale este. Entonces, ¿qué es importante? Si los 100 cómics mexicanos, no, pues no, porque al final, o sea, el desprecio que de repente un montón de gente tiene con la familia Burrón, ¿no? Que te puede gustar o no, que eso ya es como muy particular, pero la importancia, digamos, sistémica que tiene la familia Burrón tiene que ser reconocida. Luego,
si tú eres un autor nacional y tienes unas ínfulas que dices, no, es que la familia Burrón para mí no fue importante, y tú a ver, eres mexicano. O sea, aunque sea indirectamente, te ha de haber tocado, ¿no? Igual que Rius. O sea, Rius, por más que no queramos, está ahí como una conciencia etérea que permanece dentro de todos los que trabajamos cerca de los cómics, porque tú sales de México y te preguntan, eres mexicano, trabajas con cómics, ¿conoces a Rius? O sea, así de simple, ¿no? Entonces es interesante cómo no podemos crear una genealogía por las batallas de ego, por las batallas institucionales y porque a la juventud no le está interesando lo que pasó antes, ¿no? Que eso, bueno, es en general, eso suena como de señorialito, pero realmente me parece muy bien, me parece muy interesante el proyecto de los cómics digitales y cómo están buscando sus propios mecanismos de mercado. Lo que no sé, y eso es una cosa que me llama mucho la atención, es si tiene futuro. Si tiene futuro como para mantener a los trabajadores. O sea, parece que todos los que trabajamos en humanidades, artes o relacionados con eso, somos unos hippies que vivimos del aire, ¿no? ¿No? Entonces, como al final no, o sea, la academia, o sea, porque los que no tenemos plaza, no vivimos bien, ¿no? Eso también hay que acentuarlo. Y los artistas, los que no tienen un contrato choncho, o los que tienen que autosostenerse, tampoco viven bien. Entonces, también hay como una aspiración que uno quiere vivir de su arte, y es completamente legal. Y ahí es lo que también se me hace como interesante ver cómo en México se destruyó la industria del cómic. O sea, ya más o menos me sé la historia, ¿no? Lo Novar y toda esta cosa, pero cómo se permitió que se destruyera la industria del cómic, ¿no? Cómo, como por vicios, acabamos en lo que acabamos de puras editoriales pequeñísimas, o si no ínfimas, webtoons y poco más, ¿no? Y y va a sonar otra vez un poco como, no es comparar con otros países, ¿no? Pero tú ves lo que pasa en Chile, lo que pasa en Argentina con la escena del cómic, con la escena de Colombia. O sea, Colombia que no tiene una tradición de cómic importante, digamos, como la de México en los 40, 50, 60, ¿no? Ahora la escena de cómic es hiperdura, potente, hay 4 o 5 editoriales, se publica un montón de cosas de muchos géneros, y en cambio nosotros como el cangrejito, ¿no? Para atrás, para atrás, para atrás, hasta que te tiene que publicar una editorial de literatura, a veces mal impresa, ¿no? Porque también es eso, si destrozas la producción, destrozas cómo se va a producir ese texto, ¿no? O sea, no es por hablar mal, pero de repente tú ves los del fondo, hijos, el de Hugo Pratt tiene errores de ortografía. Está mal letrado en algunos momentos las páginas. O sea, está padre que no sea tan caro, pero pues échale un poquito de ganita, ¿no? El de Allende está muy bien, el de Allende sí está muy bien, pero no están cuidadas las ediciones. O sea, no es cuestión de que, te digo, mi investigación sea la más relevante o la más potente de la historia del estudio de cómic, pero se me hace, a mí personalmente, es una queja pública casi casi, ¿no? Se me hace absurdo que haya becas postdoctorales de literatura y que todas sean antes de 1950, para estudiar cosas antes de 1950. Entonces ¿a dónde vamos? O sea, y aparte, o sea, y aparte ya el desprecio como a otras formas narrativas, porque yo qué sé, o sea, si todas eran novela, ¿no? Había muy poca poesía. Al final lo que importa es las novelas, ¿no? Y si son cómics, si importan las cosas de, yo qué sé, clásicas, hacer historiografía de cómics, que también hace falta, pues hace falta muchas cosas, pero que el problema es que están latentes todo el tiempo. Eso es como lo que a mí me da esperanza y me enoja, ¿no? Eso es como la dualidad, de que está ahí, pues se está haciendo historiografía de cómic, pero hay gente, ¿no? Como Laura, ¿no? Que hizo así un bloque de investigación sobre la edad de oro del cómic mexicano, la época de oro del cómic mexicano. Y la investigación al final, casi casi como de bolita a la basura, porque a nadie más le interesó seguir la investigación. Entonces, acaban como perdiéndose los archivos, navegando entre archivos a medias, es decir, no hay una archivología, ¿no? No sé, o sea, el congreso que organizó, que era súper bonito ese congreso, el de archivos y bibliotecas, dices, literal se está exhibiendo cómo funciona en otros países para que lo repliquemos. Ni siquiera es como que tengas que hacer algo muy, muy diferente. Cópiales la idea, hazlo acá, porque en México se van a perder años y años de historia de cómic.
porque aparte los señores, los nerds que hablábamos al principio, que tienen todas las colecciones, tampoco es que tengan un interés en cederlo a las bibliotecas, sino quedárselos para su propio ego. Y entonces no, entonces tú vas y los buscas donde sea, ¿no? El otro día estoy tratando de hacer una investigación sobre Ana Barreto y es imposible encontrar cosas, o sea, es como casi que las tienes que ir a pedir a ella porque nadie se procuró de hacer una buena curaduría de historietas. Es lo que te decía, ahí en la investigación tenemos como dos áreas, el área que te ayuda, ¿no? Que es como el área de archivo y todo esto que es súper relevante, súper importante, y los que analizamos, ¿no? A veces somos los mismos, pero si no tenemos esta primera parte, porque tampoco tenemos los recursos, porque no hay, o sea, no quieres pagar bibliotecarios, no quieres como generar una biblioteca de cómic, o sea, pero ni siquiera una biblioteca, una sección de cómic en las bibliotecas. O sea, es muy dramático, o sea, lo que tú tienes en tu colegio, pues, ya es una biblioteca de cómic, pero ¿cuántos colegios tienen eso? Bueno, ¿cuántos colegios tienen biblioteca, no? Eso ya pero es otro desmadre, pero... Bueno, así como proyectos tengo, bueno, lo que estoy trabajando ahora son corporalidades disidentes en los cómics de los 70s en Estados Unidos. Es como lo que estoy investigando ahora, ¿no? Disidencias corporales, que básicamente lo trabajo con autoficción y cosas así. Estoy escribiendo como varios artículos. Y ahora, pues doy clases, eso es como, está muy difícil entrar a mis clases. Tampoco creo que mis intereses. Pero acabo de publicar un articulito sobre Manuel Vázquez, que es un dibujante español, en una revista que se llama Bayos. Y saldrá un artículo mío en un libro sobre Femimutancia, que es una autora argentina. Y eso es por lo que tengo ahora. Digo, la tesis, las dos tesis están en línea, creo. Las dos tesis, las tres en realidad. Y los artículos están también en línea en la academia, ahí están como todo lo que hago. Y Conversa Comics, que es lo que semanalmente sale está en Spotify, en Evox, en Apple Music, en casi todas las plataformas, en Mixcloud, Conversa Comics, que ahí eso es lo que hago más. Y tengo también como un proyecto de fanzines como de poesía, ¿no? Que se llama Árboles Nómadas, que a veces hacemos fanzines de poesía, pero eso es como más paralelo. Y ya, eso es todo lo que trabajo.